Todo en las grandes crisis económicas parece caos, pero existe un patrón subterráneo que solo los más atentos perciben. No es magia, no es adivinación, es mecánica pura. Siempre que el sistema empieza a temblar, unos pocos inversores hacen exactamente los mismos 3 movimientos, como si estuvieran siguiendo un guión invisible. Y de forma escalofriante, esas 3 decisiones siempre anteceden los mayores desastres financieros de la historia. Así fue en 1929, cuando Joseph Kennedy percibió que la euforia de la década se había transformado en delirio. 6 meses antes del colapso, empezó a reducir riesgo discretamente, transformando parte del patrimonio en dinero vivo, acumulando oro y posicionándose para el inevitable aumento de la volatilidad. Mientras el mercado se desplomaba un 89%, Kennedy salió del otro lado $50 millones más rico. Décadas después, en 1987, Paul Tudor Jones repitió exactamente el mismo trípode: caja, oro y volatilidad. El 19 de octubre, cuando el mercado cayó un 22,6% en solo 24 horas, Jones ganó $100 millones. Mientras el mundo ardía, él surfeaba el incendio. El mismo patrón regresó en 2008. Michael Burry, John Paulson y otros nombres que hoy parecen mitológicos percibieron la burbuja inmobiliaria antes de que explotara. Todos ejecutaron de forma matemática el mismo conjunto de movimientos: levantar caja, protegerse con oro y apostar por la volatilidad. Resultado: miles de millones de dólares mientras el sistema financiero global se desmoronaba. Y ahora, en 2025, el patrón se repite por 4ª vez. Warren Buffett, Ryo, Blackman y otros gigantes están haciendo exactamente las mismas 3 jugadas. No 2, no 4, sino 3. Las mismas 3 que funcionaron en todas las grandes caídas del último siglo. Y cuando jugadores de ese calibre repiten un comportamiento, no es superstición, es señal de que la tormenta ya está formada. Estos 3 movimientos no surgen de la nada. Existen porque los colapsos siguen una secuencia previsible, casi como el guión de una película que siempre termina igual. Primero, las valoraciones de los activos suben a niveles que ya no tienen sentido. Después, el apalancamiento crece hasta el límite. Bancos, fondos e inversores empiezan a apostar dinero que no tienen. Basta un pequeño gatillo para iniciar la liquidación en cadena. Esa espiral donde uno vende porque el otro vendió y el pánico completa el trabajo. Es justamente en ese primer momento, cuando el dinero inteligente percibe que la relación entre riesgo y retorno se convirtió en una broma, que ocurre la primera jugada: levantar caja. No es miedo, es cálculo. Salir antes de la multitud significa evitar ser arrastrado por la avalancha. Quien convierte posiciones en dinero en esa fase gana algo valioso: tiempo. Y en cualquier crisis, el tiempo es más importante que el precio. La segunda jugada nace de un problema simple. El dinero parado pierde valor cuando los gobiernos imprimen moneda para salvar el sistema. Por eso, quien está atento realoca parte del patrimonio en oro, un activo que no depende de bancos, gobiernos o promesas. El oro no crece en la euforia, pero atraviesa la tormenta como un ancla sólida cuando todo lo demás se hunde. La tercera jugada no busca protección, sino oportunidad. Se trata de apostar directamente por la volatilidad. Opciones de venta, posiciones estructuradas e instrumentos que suben cuando el mercado entra en colapso. Mientras el público común ve la caída como destrucción, los inversores sofisticados la ven como el momento en que el dinero cambia de manos, y quienes están preparados capturan el premio del miedo colectivo. Estas 3 etapas se complementan. La caja evita que seas arrastrado,
El oro preserva poder adquisitivo y la volatilidad transforma el pánico en lucro. Por eso el patrón resiste desde hace casi un siglo. Cada parte resuelve un problema diferente dentro del ciclo de caída, y exactamente por eso está siendo repetido ahora con precisión quirúrgica. La primera jugada, levantar caja, siempre ocurre mucho antes de que el colapso sea evidente, normalmente entre 12 y 18 meses antes de la caída. Es el periodo en que casi nadie percibe peligro, pero los números ya muestran que algo está fuera de lugar. Precios demasiado altos, apalancamiento excesivo, optimismo exagerado. Quien entiende este escenario no espera la explosión. Reduce posiciones de forma gradual, silenciosa, sin llamar la atención. Joseph Kennedy hizo esto en el verano de 1929. Mientras el público se emocionaba con acciones que triplicaban su valor, él empezó a desmontar su exposición vendiendo partes del portafolio en pequeños intervalos. 3 meses después, el Dow Jones alcanzó el pico histórico y enseguida llegó el Jueves Negro. La diferencia es que Kennedy ya estaba a salvo, líquido y preparado. Paul Tudor Jones siguió exactamente la misma lógica en 1987, cuando percibió que las valoraciones estaban exageradas y que la negociación programada creaba un riesgo sistémico. Comenzó a reducir sus posiciones compradas. Fue disciplinado, salió temprano, incluso siendo criticado por ello. 17 días después de su último ajuste, el mercado se hundió más de un 20% en un solo día. El movimiento también se repitió antes de 2008. Michael Burry y John Paulson levantaron caja años antes de que la crisis explotara. Warren Buffett, percibiendo que nada estaba lo suficientemente barato, acumuló más de $60.000 millones en efectivo hasta inicios de 2007. Para quienes siguen los ciclos, este es siempre el señal silencioso de que los veteranos se están preparando. Y ahora, en 2025, el mismo comportamiento reapareció. Buffett acumula $325.000 millones en caja, la posición líquida más grande de la historia corporativa. Bezos, Zuckerberg, grandes ejecutivos de bancos y empresas tecnológicas están vendiendo acciones en niveles que no veíamos desde 2007. Es el mismo patrón: salida calma, anticipada y estratégica. La segunda jugada, acumular oro, ocurre paralelamente a la salida hacia la caja. No es solo protegerse de caídas, sino de algo más profundo: la pérdida del valor real de la moneda. Siempre que una crisis se aproxima, los gobiernos recurren al mismo remedio antiguo: imprimir dinero. Y ese remedio tiene un efecto colateral inevitable: la desvalorización. Por eso el oro reaparece como refugio todas las veces. En el colapso de 1929, por ejemplo, Bernard Baruch no solo levantó caja, sino que transfirió una parte relevante del patrimonio a oro físico. Cuando el dólar fue desvalorizado en 1934, quienes tenían oro vieron su poder adquisitivo aumentar instantáneamente. Mientras las acciones se evaporaban, el oro simplemente permaneció estable y protegió a quienes lo cargaban. Incluso en 1987, un crash rápido y con recuperación acelerada, el oro cumplió su papel. Durante el pánico, la demanda por seguridad hizo que el metal subiera más de un 50% en pocos días. Fue una protección eficaz, especialmente para quienes ya tenían posiciones antes del colapso. En 2008, el oro se volvió aún más importante. A medida que bancos quebraban, hipotecas implosionaban y la Reserva Federal inundaba el sistema con trillones, el metal pasó de 600 por onza a 1.900 en pocos años. John Paulson, después de lucrar miles de millones con la crisis inmobiliaria, amplió aún más su fortuna concentrando capital en el oro, justamente durante el periodo de impresión masiva de dinero. Y ahora,
En 2025, la misma lógica domina los bastidores. Bancos centrales del mundo entero compran oro en volúmenes récord. Más de 3.000 toneladas acumuladas en los últimos 3 años. China, India, Turquía, Rusia, Polonia. Todos están haciendo el mismo movimiento. El metal sube a niveles históricos y continúa siendo el activo que más claramente apunta a la anticipación de un choque monetario. La tercera jugada es donde el juego cambia. Después de levantar caja y proteger valor con oro, los inversores experimentados entran en la fase en la que dejan de solo defenderse y empiezan a lucrar con el colapso mismo. Aquí entran las apuestas en volatilidad, posiciones que suben cuando el mercado cae. Es simple en lógica, pero poderoso en práctica. En 1929, Joseph Kennedy hizo esto vendiendo acciones al descubierto. Apostó a que los precios caerían y cuando el mercado se desmoronó, recompró todo mucho más barato. Ese movimiento le rindió millones y consolidó su fortuna, mientras el mundo financiero se hundía. En 1987, Paul Tudor Jones refinó esta estrategia usando opciones de venta en los principales índices. Cuando el crash ocurrió, esas opciones multiplicaron su valor instantáneamente. Fue una de las ganancias más rápidas y documentadas en la historia del mercado. En 2008, Michael Burry y John Paulson aplicaron la misma lógica, pero de forma más moderna. Apostaron contra títulos inmobiliarios a través de contratos que pagaban fortunas si el sistema fallaba. El resultado se volvió película. Lucros gigantescos exactamente en el momento en que todos los demás quebraban. Ahora, en 2025, el patrón reaparece. Fondos comprando protección. Opciones de venta acumulándose. Swaps contra el sector inmobiliario comercial disparándose. Es la misma danza, las mismas señales, y quien observa percibe que no es coincidencia, es repetición histórica. Estos 3 movimientos, caja, oro y volatilidad, funcionan porque cada uno protege un punto crítico del ciclo de las crisis. Primero evitas ser arrastrado por la caída. Luego proteges tu poder adquisitivo cuando el dinero pierde valor. Por último, transformas el caos en lucro cuando la volatilidad se dispara. No es teoría, es práctica repetida por casi un siglo. Toda gran crisis sigue un camino parecido. Comienza con precios demasiado altos, continúa con euforia, pasa por apalancamiento exagerado y termina cuando un gatillo enciende la mecha. El detalle es que nadie sabe cuál será el gatillo, solo que siempre llega. Puede ser un banco quebrando, un sector entrando en impago, un choque geopolítico o un escándalo corporativo. Una vez que el gatillo dispara, la liquidación forzada comienza. Quienes están apalancados se ven obligados a vender, y esa venta empuja los precios aún más abajo, creando una reacción en cadena. Por eso, las grandes caídas ocurren rápido. No es emoción, es mecánica matemática funcionando contra los inversores comunes. Cuando el pánico toma el control, surge el momento en que el VIX dispara. Los titulares hablan de colapso y todos quieren salir al mismo tiempo. Es exactamente en ese ambiente, cuando parece que nada tiene sentido, que los 3 movimientos anteriores compensan. Quien tiene caja no está obligado a vender. Quien tiene oro mantiene poder adquisitivo. Quien tiene protección de volatilidad multiplica capital. Ese patrón ya apareció en 1929, en 1987 y en 2008, y está siendo montado ahora en 2025. Las señales son las mismas. Ventas internas récord, acumulación de oro, apuestas en volatilidad creciendo. La mecánica ya está en marcha. Ahora, en 2025, estamos exactamente en la etapa en que las señales se vuelven más claras para quienes saben observar. La primera jugada
levantar caja, ya fue prácticamente completada por los grandes jugadores. Buffett tiene 325.000 millones de dólares en liquidez. Ejecutivos de grandes empresas han vendido acciones en niveles semejantes a los de 2007. Es el tipo de señal que solo aparece antes de grandes giros. La segunda jugada, acumular oro, está ocurriendo en una escala inédita. Los bancos centrales compraron más de 3.000 toneladas en solo 3 años. El oro marca récords. Inversores multimillonarios recomiendan entre 5% y 10% de la cartera en el metal. Esto no es moda, es preparación monetaria para un escenario donde el dólar pierde valor. La tercera jugada, apostar por la volatilidad, crece de forma silenciosa pero constante. El costo de protegerse contra impagos en bienes raíces comerciales ha subido cientos de puntos. Fondos están comprando opciones de venta para 2025 y 2026. Incluso el volumen de opciones del VIX muestra que hay gente grande esperando turbulencias serias. Sumando todo esto, la ventana histórica apunta a un plazo entre 12 y 18 meses hasta el colapso. No significa predecir el día exacto, sino entender que la estructura ya está montada. Valoraciones altas, deuda elevada, protección siendo comprada e insiders vendiendo. Es el mismo conjunto de señales que antecedió todas las grandes caídas. Y cuando esa ventana se cierra, el movimiento suele ser violento. Caídas rápidas, bancos presionados, empresas descapitalizadas y un mercado que pasa de euforia a pánico casi de la noche a la mañana. Es este el escenario para el que estos inversores se posicionan. Y por eso las 3 jugadas tienen sentido. Cuando el gatillo finalmente ocurre, todo se mueve demasiado rápido para quienes no están preparados. Los mercados caen primero un 20%, luego un 30%, y en pocas semanas el ambiente se convierte en una tormenta perfecta. Empresas endeudadas quiebran, bancos pequeños entran en estrés y la confianza se evapora. En esa fase, los sentimientos sustituyen a los fundamentos. El miedo empieza a dictar los precios. El pánico siempre llega porque la mayoría está apalancada, demasiado comprada, demasiado optimista. Cuando la caída empieza, uno vende porque otro vendió. La liquidación se convierte en un efecto dominó. El VIX dispara. Los titulares hablan del fin del capitalismo y hasta activos buenos son arrastrados. Quienes están demasiado expuestos intentan salvar lo que pueden, normalmente demasiado tarde. Mientras tanto, los 3 movimientos anteriores comienzan a mostrar por qué siempre funcionan. El inversor con caja no está obligado a vender nada, solo observa. Quien tiene oro mantiene poder adquisitivo mientras el dinero pierde valor. Quien apostó a la volatilidad cosecha ganancias justamente cuando el sistema más sufre. Es un momento tenso, pero previsible. El ciclo siempre se repite. Euforia, apalancamiento, gatillo, caída, pánico. Y es en el ojo del huracán donde el escenario se prepara para el paso más importante. El único que realmente cambia el destino financiero de alguien. Aquí entra la 4ª jugada del patrón. Después de que la caída completa su curso, normalmente meses después del gatillo, el mercado alcanza el punto más temido y al mismo tiempo más valioso, el fondo. Es el momento en que todos juran que nunca más van a invertir, que nada sirve, que el sistema murió. Y es precisamente ahí donde se construyeron las mayores fortunas de la historia. Joseph Kennedy hizo esto después de 1929. Buffett hizo esto en 2008, comprando bancos cuando todos huían. Bill Ackman hizo lo mismo en marzo de 2020, transformando semanas de pánico en años de ganancias. El patrón no cambia. Quien tiene liquidez compra cuando nadie quiere comprar. La 4ª jugada es simple de entender,
pero difícil de ejecutar. Adquirir activos de calidad cuando están con descuentos del 50% o más. Eso exige control emocional, no genialidad. Exige preparación previa. Por eso existen las 3 jugadas anteriores. Sin caja, sin oro y sin protección, no hay forma de llegar con fuerza a esta etapa. El inversor preparado no intenta predecir el día perfecto. Aprovecha el intervalo en que todo está barato. Acciones fuertes, empresas sólidas, inmuebles en liquidación, negocios con futuro. Es el momento en que se decide la década siguiente. El fondo no es cómodo, es estratégico. Así se crea riqueza generacional, comprando cuando la mayoría está paralizada por el miedo. El ciclo de las crisis no es un misterio. Se repite porque las personas reaccionan siempre igual. Euforia, exagero, negación, pánico. Los grandes inversores hacen exactamente lo opuesto. Se anticipan, protegen valor, apuestan por la volatilidad y después compran en el momento exacto en que los demás se rinden. Las 3 jugadas, caja, oro y volatilidad, no son trucos secretos. Son herramientas que funcionan porque atacan cada fracción de la crisis. La caída, la desvalorización del dinero y el salto de la volatilidad. La 4ª jugada, comprar en el fondo, es donde ocurre la verdadera transformación. Ahora, en 2025, estamos en esa fase silenciosa en la que estos movimientos ya están siendo ejecutados por los gigantes. El patrón está en marcha y las señales son las mismas de los ciclos anteriores. Entender esto no garantiza que alguien se hará rico, pero garantiza que no será tomado por sorpresa cuando la tormenta comience. Crisis no es fin, es transición. Quien entra preparado sobrevive. Quien completa el ciclo prospera. Si este video te ayudó a ver el escenario con más claridad, considera suscribirte al canal. En un mundo que cambia más rápido que nuestras certezas, solo quienes despiertan a tiempo son capaces de cruzar la tormenta con los ojos abiertos. Si este mensaje te hizo pensar, si te impulsó a ver más allá de la superficie, te invito a darle like, compartirlo y multiplicar esta conciencia, porque a veces una sola información puede cambiar el destino de alguien. Gracias por estar aquí.